Muy buenas noches, mis amadas hermanas en el Señor. También saludo fraterno a mis hermanos que puedan estar viendo este trabajo. Este trabajo está basado en el tema de las hermanas Dorcas, en el expositor de Dorcas de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Trabajo que está dirigido de manera principal a mis queridas hermanas Dorcas de la iglesia de Winston-Salem en Carolina del Norte, Estados Unidos de América. Nos tuvo el Señor trabajando con esta hermandad por algunos meses, algunas semanas, desde enero hasta marzo, y luego de que tuvimos que regresar, se ha encargado también que podamos ministrar de alguna manera a esta congregación, y estamos utilizando también estos medios con ese propósito, con ese objetivo. Así es que voy a desarrollar una contribución a la lección general, a los títulos y a la clase de Dorcas que mañana la Iglesia Evangélica Pentecostal transmite también por el canal oficial. Sean todos estos recursos motivo de bendición, de nutrición espiritual, de ayuda, para que todos podamos entender bien la palabra de Dios y podamos tener un alimento espiritual robusto, sólido, contundente, destinado a fortalecer a la grey del Señor, a la iglesia del Señor. Para mañana lunes, el tema general de las hermanas Dorcas dice: gran necesidad de estar apercibidos en este tiempo final. Lectura bíblica, Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos 38 al 42, los cuales voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Estos versículos bíblicos están insertos en la extensa respuesta que el Señor Jesucristo les da a tres preguntas esenciales que hacen sus discípulos al comienzo del capítulo 24, ¿no? Después de que han tenido una visita en el templo, los discípulos le muestran al Señor los edificios del templo, maravillados, orgullosos, por supuesto, a lo que el Señor va a responder que ciertamente no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. A raíz de esto, los discípulos formulan tres preguntas en una. En el capítulo 24, versículo 3 podemos leer: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y del fin del siglo? Tercera pregunta. Esto es lo que el Señor va a responder en el capítulo 24 y en el capítulo 25 del relato que nos da Mateo. En los versículos que se citan en el expositor de la clase de Dorcas del día de mañana, el Señor está hablando de las señales, de los rasgos, de las evidencias que se deben tener en mente para discernir el tiempo en que estas cosas se van a cumplir. Es decir, estas cosas formuladas en las tres preguntas que los discípulos hacen al Señor, ¿no? Dentro de lo que el Señor dice, menciona algo muy importante, como en los días de Noé, o como fue en el tiempo de Noé, o como fue en la época de Noé. Más arriba podemos leer la expresión como en los días de Noé. La historia de Noé para los israelitas es una historia muy conocida.
ventilada ya en la época del Señor, en lo que eran las sinagogas, sabida del pueblo desde la niñez. Todo el mundo israelita conocía lo que había ocurrido con Noé, con su familia y con esa generación o civilización que hoy día conocemos como la civilización antediluviana. Esa civilización que vivió en lo que también se conoce como la dispensación adánica. Desde Edén hasta el diluvio hay una dispensación adánica vivida por seres humanos a la imagen y semejanza del primer Adán, con todas sus facultades, pero lamentablemente envueltos en el pecado. Lo que ocurre con el juicio de Dios en ese tiempo es conocido, por eso es que el Señor utiliza esta historia real, este relato verídico, para ejemplificar, para dar señal, para mostrar de qué forma se puede reconocer los tiempos finales, los tiempos del fin señalados en las profecías bíblicas y en las propias palabras del Señor. El tema dice que hay una gran necesidad de estar apercibidos. Una persona que está apercibida es una persona que está informada, es una persona que sabe, es una persona que se ha enterado, que tiene un nivel de conocimiento respecto de los tiempos que está viviendo. Ahora, ¿por qué es necesario tener este conocimiento? Porque lamentablemente uno de los rasgos de los tiempos finales es el engaño, la confusión, la turbación, la distorsión, la exageración, el mal uso también de la propia palabra de Dios. Por eso es que no solo las mujeres cristianas, sino todos los cristianos debemos estar apercibidos, informados, en conocimiento de los tiempos que vivimos, la forma en que estos tiempos se manifiestan, las maneras en que se evidencian que son tiempos finales, que no estamos al principio de la historia humana, sino al final de la historia humana, próximos a los acontecimientos proféticos destacados y predichos en la Biblia. Este es un asunto y un tema que cae, como quien dice, como anillo al dedo para los días en que estamos viviendo. Los títulos también que acompañan, de alguna manera son proféticos. Este material lo han preparado una comisión de amados pastores de nuestra iglesia, bastante antes de que apareciera esta pandemia que estamos viviendo hoy día. Así es que no tenemos duda que en ese trabajo preparatorio de estas lecciones estuvo trabajando claramente el Espíritu del Señor, como lo hace siempre en todos los trabajos que sus siervos realizan. Los inspira el Señor. Y mire usted cómo este título, cómo este tema general, concuerda muy bien con los días que vivimos, en donde lamentablemente no todo el mundo cristiano está apercibido. Quizás ahora, de andada la pandemia, de avanzado el tiempo en estas condiciones en las que estamos viviendo, probablemente haya un despertar. Pero siendo muy honesto, antes del mes de marzo de este año, no todo el mundo cristiano estaba despierto o no todos estaban apercibidos de que francamente como generación nos toca enfrentar los días finales, los días preparatorios a la venida del Señor. ¿Qué decir si estos tiempos se parecen a los de Noé? Evidentemente, podemos encontrar un desenfreno en la sociedad, un desenfreno en las leyes, en la legislación, en los liderazgos y lamentablemente también en muchos lugares un desenfreno a veces ejercido dentro de la propia iglesia. Vivimos tiempos no solo finales, sino peligrosos. Vivimos tiempos en que la batalla por la fe y la sana doctrina
en muchas partes se libra sangre y fuego, donde tenemos una confrontación muy fuerte con el liberalismo, con posiciones radicales, con el tradicionalismo, con el apego a la cultura mundana, con el sincretismo. El sincretismo no es sino la unión fraudulenta entre opciones distintas, es decir, estamos viendo un tiempo en que se acomoda lo malo con lo bueno para formar una cosa media híbrida que no es ni buena ni mala. Esto es el sincretismo que estamos viviendo en materia de fe, en materia de doctrina hoy día. La religiosidad, que no es lo mismo que vivir el evangelio, la vida cristiana. Religiones autoritarias, religiones radicalistas, están tomando cuerpo y fuerza en los tiempos finales. Para todo esto hay que estar apercibido, y ya lo he dicho, lo repito nuevamente, hay que estar informado, alerta, atento, en conocimiento. Hoy día, mucho más que ayer, debemos vivir atentos a los días que vivimos. Ya no debemos vivir envueltos siempre en la misma rueda de afanes materiales, personales, de proyecciones individualistas. No digo que en este tiempo no debamos trabajar, no debamos progresar, no se deba estudiar, no se deba comprar un bien raíz, no digo eso. Estoy diciendo que eso no es lo único en lo que yo debo pensar. Que en medio de todo esto debo tener presente en prioridad uno el retorno del Señor. Y si tengo presente el retorno del Señor, debo tener presente que los tiempos que anteceden a la venida del Señor serán tiempos difíciles, complejos y peligrosos. Y por eso debo estar apercibido. Se debe estar apercibida. El primer título dice falsas interpretaciones bíblicas que confunden en este tiempo. Este título está basado en palabras del apóstol Pablo, escritas a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1. Y lo tenemos aquí. Dice así: pero el Espíritu con mayúscula es Espíritu Santo en la Biblia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus con minúscula, engañadores y a doctrinas de demonios. Fuerte palabra. Pero el Espíritu Santo dice con claridad, que en los postreros tiempos algunos, afortunadamente no todos, pero algunos apostatarán de la fe. La apostasía no es otra cosa que el dar la vuelta a la sana doctrina y negar lo que antes profesábamos y confesábamos como la verdad. Esto, en palabras más sencillas, significa: yo hoy día creo en Jesucristo, he recibido a Jesucristo como Salvador personal, predico a Jesucristo y enseño la doctrina de Jesucristo. Pero si me volviera mañana apóstata, enseñaría lo contrario a Jesucristo, predicaría lo contrario a Jesucristo, iría al revés del plan de salvación, desacreditaría a Jesús como Redentor, es decir, me iría en reversa contra lo que antes yo profesé. Algunos retrocederán, se irán en reversa, se darán vuelta completamente. ¿Por qué razón? Porque en estos postreros tiempos uno de los grandes peligros es escuchar a espíritus engañadores. Es decir, poner atención a pensamientos de error.
En un trabajo anterior que ustedes pueden buscar en este mismo canal, he hablado de la batalla espiritual y de cómo el campo de batalla es la mente. Y allí tenemos una gran batalla. ¿Cómo resolver el tema de los pensamientos? ¿Cómo saber si son o no de Dios o si son erróneos o no? No es tan difícil la respuesta, aunque la práctica para algunos pueda ser difícil. Hay que llevar el pensamiento a la palabra, a la Biblia. Si el pensamiento está conforme a las Escrituras, viene de Dios, porque Dios no se contradice a sí mismo. Si no tiene asidero, firmeza y respaldo en la Biblia, estamos escuchando a un espíritu engañador. Y de eso tenemos que cuidarnos. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es decir, que los demonios tienen su propia doctrina. Y una doctrina es una forma de pensamiento que condiciona la vida de una persona. Si esa forma de pensamiento no tiene respaldo en la Escritura, no puede ser un pensamiento de Dios, ni una doctrina de Dios, ni una doctrina que nos lleve a vida eterna. Es doctrina de demonio si no tiene asidero, respaldo, base en la palabra de Dios. Por eso algunos van a apostatar, porque van a poner oído a los pensamientos y también a las enseñanzas que vienen del mal, disfrazadas lamentablemente de bien. Por eso hay que poner cuidado. Cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios, debemos hacerlo rigurosamente primero poniendo en contexto la palabra del Señor. Porque una de las estrategias más peligrosas es tomar un texto bíblico, sacarlo del contexto en el que está escrito, para después tener el pretexto de respaldar lo que a nosotros se nos ocurra. Si el contexto de la palabra de Dios me confronta y me dice, tú eres un pecador, debo aceptarlo. Eso hoy día también se hace difícil. Y por eso hay tanta gente en las iglesias que prefiere entender mal la palabra, predicarla mal, enseñarla mal, pero nunca aceptarla en su corazón porque no les conviene. Eso también es uno de los grandes peligros que hoy día tenemos en los tiempos que estamos viviendo. El segundo título dice mal uso del avance tecnológico que daña la vida espiritual. Leamos lo que también Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 12. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Palabras del apóstol Pablo, que tienen también su referencia en primera a los Corintios capítulo 10, versículo 23. Miremos lo que nos dice allí también Pablo en apoyo de lo que ya hemos leído. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En esto, mis queridos hermanos, principalmente hermanas a quien está dirigida la lección, tenemos que reflexionar en esto. Tenemos frente a los avances tecnológicos que ser honestos, sinceros, y no dejarnos arrastrar por la moda o la corriente que hay en este siglo. Hoy día está de moda la tecnología. Todos tenemos un teléfono inteligente, cual más, cual menos, ¿no es cierto? Todos tenemos acceso a lo que se llama la Internet, pero no a todos esto les hace bien. Si usted es de esas personas a las cuales la Internet o ciertas plataformas de Internet le hacen mal, la respuesta es muy sencilla, la receta es muy sencilla. No tenga acceso a Internet. Así de simple. No se arriesgue. Si usted es sincero, sincera, y puede llegar a estar pendiente solo de Facebook todo el día,
descuidando su vida espiritual, su vida matrimonial, su rol de madre, su rol de dueña de casa o de trabajadora. Si usted en vez de trabajar con eficiencia pasa metida en el WhatsApp en su trabajo, usted tiene un problema con la tecnología. Y tiene dos opciones. La más drástica es no tener acceso a la tecnología. La menos drástica, pero más difícil de practicar porque demanda disciplina, es que usted aprenda a usar bien las tecnologías. Las tecnologías en sí mismas no son malas. Los malos somos nosotros, los que hacemos clic, los que pinchamos en los sitios inadecuados. Ahí está lo malo, cuando el hombre o la mujer va donde no tiene que ir. Si usted no tiene una capacidad de madurez espiritual que le permita tener filtros, usted debe evitar tener acceso. Ahora alguien dirá, pero si no tengo acceso no funciono porque por internet se estudia, hoy día se trabaja por internet, hoy día se informa por internet, hoy día estamos teniendo iglesia por internet. Todo está en internet. Citas médicas están por internet. Trámites legales se hacen por internet. Y usted dirá, pero entonces, ¿cómo me niego a tener acceso a internet? Si usted tiene problemas con el internet en cualquiera de sus plataformas, pero necesita de internet, la otra alternativa es que usted nunca acceda a internet sola o solo. Usted necesita la supervisión de otra persona, de alguien que le esté observando, que le esté mirando. Otro asunto importante en materia de tecnología, dirigida a los cristianos, dirigida a la gente buena, digámoslo así, a la gente limpia, pura, que no tiene nada que esconder. Es importante que esos equipos que usted utilice no tengan clave. Todos funcionamos en un entorno de respeto y no nos andamos quitando los celulares para ver qué estamos viendo o qué estamos diciendo o con quién estamos hablando. Todos tenemos una noción de respetar, ¿no es cierto?, la privacidad ajena. Pero hacemos bien en que todos sepan que mi equipo es de libre acceso para cualquier persona, principalmente de mi familia, mayormente de mi círculo íntimo, de mi familia. No tengo por qué tener claves de mi correo, de mi WhatsApp, de mi Facebook, etcétera, etcétera. Si nada malo estoy haciendo, bien dice el adagio popular, el que nada malo hace, nada tiene que temer. Por lo tanto, las palabras del apóstol Pablo dejan en claro de que no todas las cosas son convenientes y yo tengo que saber tener el filtro necesario. Y no solo en materia de tecnología, también en materias económicas. Si usted es de esas personas que va con la tarjeta de crédito a una tienda y sabe que corre el riesgo de salir por la otra puerta con la tarjeta reventada, por favor, no lleve la tarjeta. No tenga tarjeta. Pásesela a otra persona. Si usted es de los que recibe el sueldo y no alcanza a llegar a su casa porque pasó por el mall y se gastó el sueldo, usted tiene un serio problema de dominio propio, de administración de recursos. Usted no puede administrar los recursos. Tiene que administrarlos su cónyuge, tiene que administrarlos otra persona. Entréguelo. Sea honesto y evítese consecuencias posteriores. No todas las cosas son buenas, no todo es permitido. Entonces, el consejo está dado a través de la palabra del Señor. Tercer título. Dice, condiciones predominantes en la vida humana señalan los tiempos finales. Volvemos a la cita del Evangelio de Mateo en el capítulo 24, dentro de la misma lectura general que hemos tenido, versículos 37 y 38. Lo vamos a repetir. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, hasta ahí llega la cita que se nos da en el expositor de las hermanas Dorcas. Las conductas humanas siempre han marcado de alguna forma el devenir de los tiempos. No en vano el Señor destacó lo que pasó en los tiempos de Noé. Y la humanidad
siempre ha tenido conductas que van demostrando su tendencia. Hoy día la gran tendencia universal de la humanidad en todas sus esferas de organización tiene que ver con con el advenimiento, con la llegada, con la instauración de lo que popularmente se conoce como un nuevo orden mundial. En medio de esta pandemia y de la crisis que ha provocado a nivel mundial, ya hay muchas voces de gobernantes que dicen necesitamos un líder mundial que nos ayude a salir de esto. Necesitamos un nuevo orden económico, un nuevo orden político. La humanidad en su conjunto está dando señales que para los hijos de Dios son clara evidencia que se está preparando el escenario para lo que bíblicamente se conoce como el periodo de la tribulación o la gran tribulación, con la aparición, ¿no es cierto?, de todos los personajes que la palabra del Señor nos anticipa que en ese tiempo van a ejercer dominio, poder e influencia de acuerdo a lo que Dios mismo les va a permitir. Es el tiempo en que Dios va a tratar con su pueblo Israel, es la semana 70 de Jacob, es el tiempo de angustia para Jacob, etcétera, etcétera. Todo se está moviendo en esa dirección a través del comportamiento humano. Así que hoy día tenemos no solo señales por la palabra, por la Biblia, por el testimonio del Espíritu en nosotros, sino que además hay una voz mundial que viene a través de las propias personas. El cuarto título y final dice tiempos finales que serán acortados por amor a los escogidos. Seguimos en el Evangelio de Mateo capítulo 24, esta vez vamos a retroceder un poquito al versículo 22, que dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí hay un asunto de interpretación bíblica importante. No voy a usar palabras muy técnicas porque quiero que todos me entiendan bien. Cuando Jesús se refiere en este versículo y en general al capítulo 24 y 25, Jesús está hablando en relación a lo que vendrá para el tiempo de angustia de Jacob, lo que usted y yo conocemos y hemos escuchado como la gran tribulación. Ese tiempo, Jesús mismo lo dice, será de tal angustia, será de tal presión, será de tal magnitud de horror, de espanto, será tan drástica la situación de la humanidad en ese tiempo, que si ese tiempo no fuera un tiempo breve, francamente el Señor dice, nadie se salvaría. Cuando se usa aquí el término salvo, se está hablando del término griego que identifica la salvación de la muerte física. Es decir, Jesús está diciendo que si el tiempo de la tribulación no fuera acortado, francamente moriría toda la humanidad. No quedaría nadie vivo, porque va a ser tan grande la hecatombe que va a ocurrir a nivel mundial que si no fueran los días acortados, francamente, nadie podría salvarse de morir. Entonces, esos días que la humanidad va a vivir son días en los que nosotros creemos, de acuerdo a los argumentos bíblicos, en los que nosotros creemos o seguimos como corriente de interpretación profética, la iglesia no los va a vivir. La iglesia va a ser arrebatada por el Señor antes de este último periodo de la humanidad, que es un periodo de 7 años. De 7 años. Un breve periodo de tiempo. La iglesia no va a estar presente en ese periodo llamado tribulación o gran tribulación. Pero la iglesia sí tiene algo que hacer en relación con ese tiempo. Le escuché yo a un hermano de mi iglesia, algunos años atrás, algo que me quedó bien grabado. En todas partes la iglesia predica. Y en muchas partes donde se predica por año, nadie viene al Evangelio
y nadie viene a la iglesia, o muy poca gente llega a la iglesia. Y muchas veces nuestra propia familia no busca al Señor, no sirve al Señor. Entonces nuestro hermano decía, hermano, nosotros no debemos cansarnos de predicar, porque nuestra predicación bien puede tener un fruto de salvación para vida eterna en el tiempo de la tribulación. Mucha gente va a ser salva por gracia en el tiempo de la tribulación a raíz del testimonio y de la predicación que la iglesia en este tiempo, antes de la tribulación, debe estar dando, debe estar haciendo. Así es que los tiempos que vienen no son nada auspiciosos, vivimos los tiempos finales y no tenemos otra alternativa más saludable que la que nos da la palabra de Dios y el tema de la lección de mañana de nuestras hermanas Dorcas. Estar apercibidos, apercibidas. Mis hermanas queridas, ustedes tienen mucho que hacer en esto, porque ustedes como hijas de Dios y como mujeres de Dios tienen mucha influencia en sus familias, en el seno de sus hogares. Ustedes son una voz muy creíble. Busquen información, busquen la comunión con Dios, conságrense al Señor e influyan cristiana y positivamente de la mejor y mayor manera posible en sus hogares, en el seno de vuestras familias. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el material que les dejo para que ustedes puedan ya prepararse para recibir la parte más contundente que el Señor seguramente nos dará mañana a través de la lección de la clase de las hermanas Dorcas. La paz del Señor sea con todas ustedes, con sus familias, con sus hijos, con sus cónyuges, con sus hogares. Para el Señor sea la honra, la gloria y la suprema alabanza. Amén.